y de clamor, ¿cierto? Que Dios ha permitido, ¿cierto? A través de hermosos instrumentos, ¿cierto? A través de nuestro hermano Ezequiel, Dios bendiga su vida también, Dios le dé dando fuerza, ánimo, fortaleza cada día para seguir trabajando en la obra del Señor. Amén. Bueno, vamos ahora a escuchar lo más importante, que es la palabra del Señor. En esta noche, ¿cierto? Está a cargo de la palabra nuestra querida hermana Miriam de Rancagua. Dios sea bendiciéndole y que Dios la use, ¿cierto? Para Amén. su gloria. Amén. Dios le bendiga, hermana Miriam. Amén. Buenas noches. Dios bendiga al pueblo del Señor en esta hora. Dios bendiga a cada hermano, primeramente a nuestro pastor, a cada hermano, a cada hermana que se encuentra en esta hora a través de estas redes sociales, alabando y glorificando el nombre del Señor. Alabo a Dios porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Se me ha encomendado la palabra bendita del Señor en este día y le quiero invitar a buscar en su Biblia San Lucas capítulo 17, versículo 11 en adelante. San Lucas capítulo 17 del versículo 11 en adelante. Y le daré lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por título dice, 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo, id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué maravillosa la palabra bendita del Señor en esta hora, que Dios nos tiene en este día preparado. Dice la palabra del Señor que mientras Jesús viajaba entre Samaria y Galilea, camino a Jerusalén, iban 10 hombres, dice que habían 10 hombres que le salieron al camino, pero no eran unos hombres cualquiera, sino que eran leprosos. Y en ese tiempo, amadas hermanas, amados hermanos, la lepra era una enfermedad contagiosa, era una enfermedad que daba la piel, que eran aislados, eran apartados porque era de contagio. La persona que tenía, se contagiaba de lepra, no tenía sanación. Eran muy pocos los que se podían sanar, por eso los aislaban. El olor que daban sus carnes, donde se estaban con llagas, con heridas, con sarpullido, no era agradable, no era bien vista delante del pueblo de Israel. En los tiempos de Moisés, amadas hermanas, las personas que tenían esa enfermedad eran declaradas impuras y se debían apartar al tiro del campamento, porque así no contagiaban a nadie. No era tanto el contagio físico, sino, hermana, lo que representaba el ser impuro. Alabado sea el Señor. Por eso aquí empieza, dice que los hombres al ver a Jesús alzaron su voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, porque ellos no se podían acercar. La costumbre que tenían en la ley de Moisés, ellos debían presentarse ante el sacerdote. En Levítico 13
versículo 14, habla específicamente de cómo tenía que ser el ritual para la gente que tenía la lepra. Entonces el encargado era el sacerdote que tenía que inspeccionarle la piel a la persona si tenía los síntomas que indicaban que estaban enfermos y la condición que ellos tenían. Si tenían manchas, llagas, salpullidos. Alabado sea el Señor. Y si eran encontrados así, eran expulsados temporalmente fuera del campamento hasta que Dios tenía misericordia y hacía un milagro sobre ellos. Bendito sea Dios. Pero aquí el sacerdote era el encargado y cuando ellos se acercaban o veían gente, ellos tenían que gritar y decir impuros, que eran impuros para que la gente no se acercara a la gente que tenía lepra, para que no fueran contagiados. Aleluya, bendito sea el Señor, porque eran inmundos, pues hermano, no eran dignos de que la gente pudiera acercarse a ellos. Y su presencia, ellos la evitaban para no ser contagiados. Alabado sea el Señor. Por eso aquellos hombres en esta ocasión, ellos empezaron a gritarle al maestro. Alabado sea Dios. Y le decían, maestro, maestro, ten misericordia de nosotros. Bendito sea Dios. Y cuando él lo vio, le dijo, id, mostraos al sacerdote. Aleluya. Jesús les dio una orden para que obedecieran. Alabado sea Dios. Y él les dio el mandato y les dijo que fueran a presentarse ante el sacerdote, porque debían de cumplir la ley de lo que hablaba Moisés cuando Dios le había dado cómo se debía tratar a un leproso. Por eso Jesús los mandó. Alabado sea Dios. Pero en Marco, mi amado hermano, también le sale un hombre leproso a Jesús. Y dice que el hombre le pidió a Jesús que le sanara. Y Jesucristo, nuestro Señor bendito en amor y misericordia, le tomó la mano al leproso, sabiendo que el leproso no se podía tocar porque esa enfermedad era contagiosa. Pero él, Jesucristo, en su amor y su piedad, le mostró al mundo, aleluya, que él era la sanidad, que él era mi amado hermano, el que vencía toda enfermedad. Bendito sea su nombre. Alabado sea Dios. Y cuando habló en Marco con ese hombre, le preguntó, ¿quieres ser sano? Y Dios le sanó. Aleluya, bendito sea su nombre. Por eso, los leprosos, hermanos míos, eran gente apartada, eran gente que no se les miraba con un rechazo, con un recelo, porque aparte ellos miraban como la lepra, como un castigo de Dios. Recuerde usted que cuando Miriam, la hermana de Moisés, habló de Moisés, aleluya, Dios le puso lepra en su cuerpo y fue expulsada del campamento, aleluya, hasta que Dios la sanó, porque Moisés intercedió por su hermana. Entonces para la gente tener lepra era un castigo por el pecado que se llevaba. Bendito sea Dios. Por eso, mi amado hermano, el sacerdote tenía que, cuando Jesús los mandó, que le dice, preséntense al sacerdote, porque el sacerdote debía de cumplir, aleluya, revisándolo, ofreciendo un sacrificio por el pecado, por la expiación, por el leproso, como parte del proceso de purificación que debía haber en ellos. Un leproso no se podía acercar a una sinagoga, a alabar, a bendecir el nombre de Dios. No, era impuro, era rechazado, era apartado. Aleluya. Por eso el sacerdote ofrecía la ofrenda para Dios por el leproso cuando ya lo veía que estaba sano. Y así se le permitía nuevamente poder regresar al campamento y tener una vida normal. Aleluya, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Por eso, cuando ellos obedecieron y fueron, dice que en el camino al sacerdote se dieron cuenta, aleluya,
que la lepra había salido de su cuerpo, que eran sanos, bendito. Dice que aconteció que mientras iba fueron limpios de la lepra. Imagínense usted cómo tenían las llagas en su piel, en su cara, en sus brazos, en sus piernas. No sé si a usted alguna vez le ha picado, no sé, algún insecto, algún zancudo, hermano, pero queda una roncha que uno muchas veces empieza a rascar y eso provoca una infección. Imagínese ese cuerpo lleno de llagas, lleno de heridas, de putrefacción, apartado, contagioso. Recuerda usted cuando estuvimos en la pandemia, oiga, si la gente no se quería tocar, no se quería saludar, no se tocaba la mano. Hermano, cuando usted iba a un lugar tenía que desinfectarse completamente. Fueron cuánto un tiempo, un periodo que pasamos así con la pandemia. Imagínense estos hombres que vivían con lepra, que ellos no tenían una esperanza, no había una esperanza de poder llegar a sus familiares, a estar con su gente, a estar con sus amigos. Por eso, hermanos míos, cuando Cristo Jesús los mandó, fueron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, dice, a glorificarle. Aleluya, bendito sea su nombre, porque en ese hombre había gratitud, porque en ese hombre, hermana mía, había gozo, porque él se vio sano para la gloria del Señor. Y dice que era un samaritano. Aleluya. Era un samaritano. Regresó alabando a Dios, arrodillándose a los pies del maestro. Bendito sea su nombre, dándole las gracias por lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Entonces dice que Jesús le miró, dice, y le respondió, le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Jesús le hace una pregunta, ¿no fueron 10? ¿Dónde estaban los demás? Los 9, ¿dónde están? Aleluya. Y le dice, no hubo quien volviese y diese la gloria, sino que este extranjero. Recuerde usted, hermana mía, hermano mío, que entre judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, porque los judíos consideraban a los samaritanos impuros por haberse mezclado con pueblos paganos y rechazaban la autoridad religiosa que los samaritanos tenían, porque los samaritanos fueron parte del pueblo de Israel, pero tras la caída del reino del norte de Israel ante los asirios, gran parte de la población fue deportada y se quedaron algunos y se mezclaron con distintos pueblos extranjeros, dando origen a los samaritanos. Por eso entre los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Por eso Jesús aquí le dice, no hubo quien diese la gloria a Dios, sino que este extranjero, porque entre los 10 que habían judíos, hermanos, pero había este extranjero que tenía gratitud para con Dios. Jesús notó que los otros 9 no habían muerto y le dijo al samaritano, alabado sea tu nombre, levántate, tu fe te ha sanado. Porque a los otros 9 Dios les sanó, ¿no es cierto? Les sanó y ellos siguieron su camino. Pero Jesús le dijo aquí al samaritano, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Aleluya, bendito sea su nombre. Bendito sea Dios, porque muchas veces, hermanas mías, hermanos míos, el pueblo de Dios en este tiempo tiene una lepra espiritual. Una lepra espiritual, hermano, que muchas veces nos tiene ciegos. No queremos ver, aleluya, el pecado que nos ata, el pecado que nos aparta de Dios. Nosotros como mujeres y como hombres debemos de buscar siempre el rostro del Señor. Bendito sea su nombre. Porque Dios mira ese corazón que se humilla, ese corazón sincero, ese corazón que le busca en espíritu y en verdad. Dios tiene el poder para sanar toda enfermedad. Dios tiene el poder para sacarte de tu problema, de tu dificultad.
Pero Dios quiere que tú y yo, aleluya, botemos lo que nos ata, saquemos las cadenas que nos tienen atados, aleluya, y podamos servir a Dios libremente. Decir un aleluya de corazón, dar una alabanza con gratitud, una alabanza para Dios, no por ser visto o no predicar por ser visto, que va a decir el pastor, que va a decir la hermana, sino que toda la honra, toda la gloria es de Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea su nombre. Que usted y yo en todo momento podamos ser agradecidos, tener gratitud en la prueba, en la dificultad, en la escasez, en la abundancia, poder darle las gracias al Señor. Poderle decirle, Señor, usted está conmigo. A lo mejor los demás me han dejado, a lo mejor los demás me han abandonado, pero usted, Señor, es fiel y verdadero. Usted está conmigo hasta el fin de mis días. Alabado sea el Señor. Y su palabra dice que si soy fiel, un día usted me levantará de entre los muertos. Aleluya. Y estaré en esas calles de oro y ese mar de cristal. Bendito sea el Cordero que vive. Por eso, hermanas mías, la lepra espiritual es un concepto simbólico religioso que se compara con el pecado, con la lepra física, al igual que la enfermedad que destruye, esta enfermedad destruye los nervios, aleluya. El pecado nos hace insensibles al dolor, nos endurece el alma, provoca, mi hermano, en nuestras vidas una inconsistencia, un remordimiento, una incapacidad, aleluya, de dejar nuestras malas obras delante de Dios. Bendito sea el Señor. Porque el pecado endurece el corazón, aleluya, y se vuelve una costumbre el hacer daño, aleluya, la conciencia es cauterizada y no, aleluya, y no nos deja estar cerca de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, hay raíces de amargura en nuestras vidas? No queremos perdonar, no queremos dejar, aleluya, lo que nos ata. Y eso es una lepra espiritual. Bendito sea Dios. Si el Señor nos dice en su palabra que debemos de perdonar, aleluya, para que Dios nos perdone. Bendito sea el Señor. Debemos amarnos, hermano, en un amor sincero. Dice el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero muchas veces, hermano, no queremos amar a los demás, sino que amamos a quienes nos caen bien. Y el Señor no dice eso, sino que dice que debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Que el dolor de mi hermana sea mi dolor, que el dolor de mi hermano sea mi sufrimiento, que si yo veo llorar a un ser humano, aleluya, ese dolor me conmueva el alma. Bendito sea Dios. Yo escuchaba la oración y podía clamar cuando la hermana oraba por los que están en las calles, por los que están en este día, a lo mejor con lluvia, con frío, están durmiendo en una calle. Y usted, hermano, y yo, y Dios nos tiene bendecido, nos tiene un techo, nos tiene un abrigo, una camita, nos tiene un tecito caliente que poder tomarnos. ¿Cuántos no tienen esa bendición? Aleluya. Pero el egoísmo es una lepra, hermano, que entra en nuestras vidas. Muchas veces uno se preocupa y dice, yo primero, yo primero, yo primero. No, amado mía, no, hermanos queridos, dice el Señor que Él nos mandó a servir. Somos servidores de Cristo. La palabra siervo, cuando ustedes le digan sierva de Dios o siervo de Dios, el siervo era un esclavo que estaba al servicio, aleluya, de sus mayores, de las autoridades que lo habían contratado. Y nosotros somos servidores de Cristo. Dios nos contrató, aleluya, por un denario, hermanas mías. Bendito sea el Señor. Dios mira la aflicción de su pueblo. Dios mira ese corazón altivo. Dios mira ese corazón orgulloso. Muchas veces Dios nos toca y nos hace pasar por proceso para sacar esta lepra espiritual que hay sobre nuestras vidas. Bendito sea Dios.
Y ahí Dios con su amor y con su misericordia, aleluya, Él nos limpia, Él nos hace nueva criatura, Él nos sana, bendito sea el Señor. Si yo te contara todos los milagros que Dios ha hecho en mi vida, hermana, yo una vez tuve un accidente cerebrovascular, estuve un año en recuperación, estuve un mes hospitalizada en el hospital de Rancagua, aleluya. Todo mi lado derecho, mi brazo, mi pierna, mi mano, mi boca, todo, hermano, hubo una parálisis que me atrofió completamente mi cuerpo. Tuve que empezar a aprender a caminar de nuevo. Mis padres en ese tiempo estaban sanos y mis padres tenían que lavar mi boca. Mi madre me daba la comida. Aleluya. Mi compañero estaba ahí haciéndome los ejercicios. Patricio me ayudaba. Yo le decía, Patricio, yo ya no te sirvo como mujer. Yo ya no te sirvo como tu esposa. Patricio, hace tu vida, le decía yo. Déjame, yo en esta condición, yo ya no sirvo. Patricio me decía, hija, te vienen a ver los hermanos, te quieren visitar. Y yo le decía, no, yo no quiero ver a nadie, no quiero que nadie me vea en esta condición. Mi lengua estuvo trabada por más de 3 semanas, hermana. Pero fue mi desobediencia, yo lo reconozco delante de Dios. Porque a mí se me había ofertado un trabajo muy bueno para irme a trabajar a Suiza, porque yo soy enfermera, hermana. Y se me dio ese trabajo para irme a Suiza, pero yo vi la calidad del trabajo y la cantidad económica que se me iba a pagar y yo no le consulté al Señor. Yo dije, yo voy, ningún problema, firmemos el contrato, yo lo hago, le decía yo. Le decía a mi esposo, yo tenía que trabajar 6 meses allá porque nos íbamos 2 enfermeras. Le decía, mira, si yo que con 1 año, 2 años que trabaje, vamos a quedar bien, Patricio, vamos a tener para comprarnos una casa y un terrenito por ahí, le decía yo. Y mi esposo me miraba con esa paciencia, mi amada hermana. Y cuando ya faltaba poco tiempo para irme, a mí me vino este accidente cerebrovascular. De la noche a la mañana empecé con un dolor en mi cabeza. Y hermana, me recuerdo que me partió mi hija con mi esposo, partieron rápido conmigo al hospital. Cuando llegaron al hospital yo fui a dar el primer paso y a mí se me acabó el mundo. No supe, yo caí, hermana. No supe, me azoté en el suelo. Y de ahí reaccioné a los 3 días después, hermana, no sabía ni dónde estaba. Y trataba de hablar y mi lengua estaba trabada, era como que mi lengua se endureció y no podía hablar, mi brazo no lo podía mover, no podía mover mis piernas. Fue desesperante, hermanas mías. Aleluya. Los médicos me ponían aguja en mis pies para ver la sensibilidad que había. No había nada, nada. Y sabes que yo lo único que le clamaba al Señor, y yo le clamaba al Señor, mi mente le clamaba a Dios. Y sabes que un día llegó un doctor, un neurocirujano, y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, esto te pasó por desobediente. Y yo lo quedo mirando. Y yo lo único que movía los ojos, en la parte del lado izquierdo, podía mover un poco más. Y le levantaba la mano izquierda y me dijo, ¿sabes por qué? Me dijo, porque Dios me dice, no le gustan los hijos desobedientes. Y la mano del Señor está sobre ti. Pero el Señor me dice que Él te va a dar la victoria, pero en su tiempo, me dice el Señor. Y me empezó a hablar el doctor y yo lo miraba, me decía, yo te vengo a hablar a tu alma, me decía, a tu corazón. Llegó mi esposo y empezó a escuchar cuando el doctor estaba hablándonos. Y sabe, hermana mía, que yo ahí pude entender y recapacité y le dije, Señor, tenga misericordia de mí, tenga misericordia de mí. Fue 1 año, hermana, 1 año que me costó volver a caminar, el volver a hablar, el volver a mover mis manos, el poder, hermana, poder saludar, el poder hacer cosas básicas.
pero nunca dejé de alabar al Señor. Porque en el proceso, en la prueba que tú estés pasando, aleluya, Cristo Jesús es el médico, el doctor de los doctores. La lepra espiritual que muchas veces tenemos, hermana, el Señor en esta hora quiere sernos limpios. Quiere que tú y yo podamos votar, aleluya, lo que a Dios no le agrada. No es que a mí no me agrade, no es que al pastor no le agrade, es que a Dios no le agrada. A Dios no le agrada, hermana mía. Bendito sea el Señor para siempre. Santo es su nombre. Hermana mía, si tú quieres ver el milagro de Dios, empieza a buscar al Señor y ten esa gratitud con Dios. A darle la gracia al Señor por el día de vida que te da, por el soplo de aliento que te da cada mañana. A lo mejor tienes pruebas, tienes dificultad, pero déjame decirte que Satanás anda como león rugiente, tratando de devorar a los hijos de Dios, de dejarlos tirados en el camino. ¿Sabes por qué? Porque poco tiempo nos queda en esta tierra. La tierra gime de dolores, hermano, y es palabra de Dios que se tiene que cumplir, que vendrían terremotos a la tierra, que vendrían guerra, hambre, pestilencia. Pero el pueblo de Dios como que a veces se olvida y queremos las puras bendiciones. No, pueblo de Dios, prepárate porque Cristo viene. Cristo viene a buscar una iglesia, aleluya, sin mancha y sin arruga, un corazón sincero, que le adore en espíritu y en verdad, que aunque sea un leproso, aleluya, como dice su palabra en esta hora, era un samaritano, era un extranjero, aleluya, pero tenía gratitud, tenía gozo en su corazón. Si Dios un día nos salió al encuentro, no es porque somos lo mejor, era porque éramos lo vil de este mundo, lo despreciado. Recuerden que la salvación era para el pueblo de Israel, pero como el pueblo de Israel le rechazó, aleluya, la salvación Dios pagó el precio por todo este mundo, aleluya, bendito sea su nombre. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos corazones lloran? ¿Cuántos corazones gimen? ¿Cuántas veces, hermana, te pones una máscara igual que los payasos, hermanos míos? Que muchas veces sonríes para los demás, pero tu corazón va sangrando, tu corazón va llorando, aleluya. Te levantas, aleluya, más cansada de lo que te acuestas y no hay solución para tu problema. No hay solución, aleluya, para tu enfermedad. Los médicos pueden decir muchas cosas, pero cuando la fe está puesta en Cristo Jesús, Dios cambia la razón. Dios cambia lo que los médicos han dicho. Aleluya. A lo mejor vas a pasar un proceso largo, a lo mejor va a ser un periodo que vas a tener que estar ahí padeciendo, orando, buscando al Señor, pero en su tiempo verás el fruto que Dios te va a dar. A su tiempo verás, aleluya, bendito sea su nombre. Aleluya, el proceso que Dios te hizo un vaso de honra, un vaso de valor. Aleluya, bendito sea el que vive. Por eso, hermanos míos, hermanas mías, en esta hora el Señor nos habla de 10 leprosos. 10 leprosos que fueron apartados, que tenían una enfermedad contagiosa, que nadie se acercaba a ellos, que no había misericordia para esos leprosos. Pero Jesucristo sí los tuvo con ellos. Jesucristo sí, aleluya, le salvó, le sanó, porque recuerde usted que el samaritano, aparte de recibir, aleluya, la sanidad física, recibió la salvación. Bendito sea su nombre. Este mensaje nos enseña la importancia, hermanas mías, hermanos míos, de tener gratitud con Dios en todo momento de nuestra vida. Muestra que la fe, aleluya, puede traer no solo la sanidad física para tu cuerpo, sino que también la salvación espiritual para tu alma, para tu espíritu. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Él hace como Él quiere. Él gobierna y hace con tu vida como Él quiere. Dios tiene el poder en esta hora para sanar y levantar. No te he dicho, aleluya, como le dijo Jesús, aleluya,
A Marta y a María, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hermana Yané, no le he dicho que si cree verá la gloria de Dios y verá a su nieto corriendo, saltando, aleluya, bendito sea su nombre. No le he dicho a mi hermana Cecilia que si usted cree, aleluya, en esta hora, su hija mañana está sana para la gloria del Señor. Oiga, yo podía escuchar cuando la hermana decía a la hermana que le encontraron cáncer en los huesos. Y me podía recordar del proceso de mi madre, porque mi madre tenía cáncer en sus huesos. Oiga, es una enfermedad terrible, es una enfermedad fatal. Pero ¿sabe qué? Cristo Jesús, aleluya, es el que tiene el poder para sacar todo cáncer, para derribar todo diagnóstico médico, para que cuando lleguen a las manos médicas, el médico diga, oiga, ¿sabe qué? Aquí no hay nada, algo pasó, hay un milagro, no sé qué hiciste, pero ¿sabes qué? Está sana. Bendito sea el que vive. Bendito es su amor y su misericordia. Hermanas mías, por eso usted y yo tenemos que tener la fe en Cristo Jesús. Para Dios no hay nada imposible. Usted y yo lo limitamos. El Señor abre puertas de bendición. Cuando no hay trabajo, Dios abre la puerta de bendición. Y Dios derrama bendición hasta que sobreabunde. Yo prefiero siempre, yo siempre les digo acá a nuestros hermanos en la iglesia, prefiero tener, le digo yo, 10,000 pesos en mis manos, pero que sea con la bendición de Dios. Porque usted puede tener 1,000,000 en sus manos y se le va a hacer sal y agua, hermanas mías. Pero cuando usted está con la bendición de Dios, oiga, pero si su olla, su mercadería, en su hogar, la abundancia está, mi hermano mío. La bendición está, porque Dios bendice al que le bendice. Dios honra al que le honra. Aleluya. Pasa la prueba, pero dale la gratitud al Señor. Dale la gratitud a Dios en esta hora. Bendito sea el Señor. Bendito sea el que vive, hermanos míos. Jesucristo es el dador de la vida. Jesucristo es el pan de vida. Jesucristo es el camino, aleluya. Es el camino al Padre. Dice que nadie irá al Padre si no es por Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso en esta hora, hermana amada, hermano amado, déjame decirte que si tú te humillas, si tú le clamas al Señor, si tú le buscas a Dios, vas a recibir la respuesta del cielo. Bendito sea su nombre. Pasa el proceso, pasa la prueba, porque la bendición que Dios tiene para tu vida no se compra ni con todo el oro, ni con toda la plata de este mundo. Bendito sea Dios. Esta es la palabra bendita del Señor en esta hora. Agradezco al Señor porque ha hablado a mi vida, porque yo le digo al Señor, Señor, saque toda lepra que pueda haber sobre mí. Señor, que como dice Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, que pueda hablar lo que está en mi corazón, que el gozo del Señor es mi fortaleza, que la gratitud de mi corazón no tengo cómo servirle, cómo adorarle a mi Dios. ¿Con qué le voy a pagar todo lo que mi Dios ha hecho? Si Dios es tan bueno, hermanas mías, si mi Dios es tan bueno con su vida. Aleluya. Aunque se tome un pancito con una tacita de té, dele gracias a Dios porque lo tiene. Dele gracias a Dios porque Él le esconde en el hueco de su mano. En el hueco de su mano Dios te tiene guardada y protegida. Bendito sea el Señor. La mano de Dios está sobre los que le buscan, sobre los que le claman, sobre aquellos que gimen. Bendito sea Dios. Toda la honra y toda la gloria sea para el Señor y para mí sea su misericordia. Gracias a mi pastor Alexi por darme la oportunidad de entregar la palabra del Señor, esperando que haya edificado cada vida, cada corazón y que haya caído en buena tierra y que en su tiempo dé un buen fruto. Dios le bendiga, pueblo de Dios. Dios le bendiga a mi pastor Alexi. Bendiciones.
Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Miriam. Qué preciosa palabra hemos tenido en esta noche. Cómo el Señor esta noche nos habló, cómo el Señor nos ministró en esta noche, tocando la vida de cada uno de nosotros, ¿cierto? Nos ha hablado claramente de lo que Él quiere de nosotros, de nuestras vidas. Dios bendiga también escuchar esos lindos testimonios también que nos alientan a seguir adelante. Amén. Cómo Dios nos ama, pero en obediencia. Hay que ser obediente ante el Señor también. Para Dios no hay nada imposible. Para los médicos quizás pueden diagnosticar muchas cosas, pero tenemos un Dios cierto de milagros también. Y sé que esta palabra también ha tocado la vida de quienes están viviendo quizá un proceso difícil, ya sea de salud o también de alguna situación personal, que por el cual están viviendo en este tiempo. Así que Dios bendiga a mi querida hermana Miriam. Dios sea ayudándole, fortaleciéndole cada día en salud, en lo personal, en lo espiritual, en lo familiar. Amén. También la ayude cada día. Ella también lleva una carga muy pesada, una responsabilidad muy grande en su núcleo familiar, pero Dios ve todo lo que ella hace día a día, su sacrificio, todo, y el amor hacia el prójimo que ella ha podido, cierto, en este tiempo también demostrar. Me gustaría, mi hermana Miriam, saber también cómo se encuentra mi hermano Patricio, para que mis hermanas también sepan de él, cómo está. Siempre lo tenemos presente en nuestra oración y también dentro de lo que nosotros realizamos dentro aquí del grupo de Dorca. Estamos siempre preocupados de su estado de salud. ¿Cómo está hoy mi hermana Miriam? Amén. Dios le bendiga. Buenas noches, nuestro pastor Alexis. Qué alegría, Que qué Dios le bendición. bendiga, Dios le guarde y gracias le doy al Señor porque me tiene aquí mejor, gracias al Señor y gracias a la oración de usted y todo el pueblo que está orando por mí, porque Dios ha tenido misericordia y es por esto le doy gracias, como decía su palabra, que ciertamente en las manos de Él estamos, muchas veces llevamos una lepra, enfermedad, pero bueno, por la misericordia del Señor estoy en pie y estoy mejor. Y gracias por escuchar todas mis hermanas, las alabanzas, por escuchar ciertamente el pueblo del Señor. Y que Dios me le bendiga, mi pastor, y gracias por la preocupación. Y que Dios bendiga a todo el pueblo de Dios que está conectado a través de esta red de sociales que Dios le ha dado la oportunidad a tu siervo para poder allí participar. Y bueno, podría decir muchas cosas, pero hasta aquí es mi oportunidad, en otra oportunidad puedo conversarle más. Que Dios le bendiga, un abrazo a la distancia a todo el pueblo del Señor. Amén. Me despido glorificando a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios para para siempre. siempre. Amén. Amén. Qué linda bendición hoy día el Señor nos ha entregado. Mire, qué linda sorpresa también. Hace mucho tiempo que no le